Bueno, hola Juan Moyano, experto en marketing digital, sobre todo en SEO y pionero en la aplicación de esto que llamamos AEO, que es algo muy incipiente, con más de 25 años de experiencia. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Buenos días, gracias a vosotros. Hablamos de SEO, que ya estamos todos familiarizados con este concepto del posicionamiento en Google, pero ya han entrado otros elementos en la ecuación, como estas palabras nuevas, AEO, GEO. Cuéntame por qué esto tiene que ser importante para un despacho de abogados, por ejemplo. Bueno, para un despacho de abogados y para cualquier marca, ¿verdad?, de cualquier sector, es decir, no solamente para este tipo de sector. Básicamente, bueno, es importante porque dentro de lo que es la presencia de marca, yo soy marketingiano, vamos a decirlo así, entonces, lógicamente, pues es importante tener, digamos que controlado cómo tienes tu visibilidad de marca en los diferentes canales, y el digital es uno. Claro. Y dentro del digital, pues lógicamente, aparte de pues, el inbound marketing de toda la vida, vamos a decirlo así, pues que podríamos meter el SEO, vamos a decir convencional o tradicional, pues lógicamente pues hay que tener en cuenta, bueno, pues la serie de diferentes tecnologías, vamos a decir así, que están entrando dentro de lo que es el día a día nuestro. Vale. Juan, por empezar, he dicho que ya estamos todos familiarizados, pero si hay alguien que nos ve y que no conoce exactamente eso del SEO que es, ¿cómo lo definirías? Bueno, básicamente lo estamos utilizando todo el mundo todos los días, que es una búsqueda en Google o en cualquier motor de búsqueda. Google, Bing, bueno, hay diferentes motores, pero vamos, el más utilizado es lógicamente Google. Y bueno, pues básicamente es posicionar de una forma natural y orgánica, bueno, pues los diferentes contenidos y páginas que tiene un sitio web, y lógicamente que no sea a través del sistema de publicidad de Google, que son los anuncios. De pago, ¿no? Y obviamente, claro, bueno, de pago. Yo digo que pagar, hay que pagar todo, claro, porque los que hacemos SEO también vivimos y tenemos que pagar hipotecas. Entonces, pues lógicamente, bueno, pues no pagas a Google cierta cantidad, digamos que el SEO, por decirlo de algún modo, nosotros lo consideramos pues una carrera de fondo, ¿no? Es decir, el mantener una permanencia, una presencia constante dentro de lo que son los diferentes motores de búsqueda. Google Ads es un canal totalmente lícito para estar mucho tiempo, pero lógicamente si nos vamos a métricas puras de ROAS, pues lógicamente es mucho más, vamos a decir, no voy a decir económico, porque a lo mejor no es la palabra más acertada, pero sí es más eficiente y más eficaz a largo plazo. Claro, claro. ¿Y estás viendo ese aumento de interés por querer posicionarse en más empresas, más despachos de abogados en todo lo que tiene que ver el posicionamiento digital, o no es? Bueno, siempre ha habido un interés, no voy a decirte desde el año 1998 que nació Google como tal, pero sí a partir de, bueno, pues de principios del 2000, pues sí ha habido un interés creciente, lógicamente, en aparecer, ¿no? Desde bufetes, lógicamente, de abogados, pequeñas marcas de sectores distintos, es decir, siempre ha habido un interés. Y bueno, pues al final, realmente el conocimiento de la persona responsable, bueno, pues siempre busca ayuda externa, porque es imposible poderse estar prácticamente al día, no solamente en SEO, en diferentes tecnologías. Google Ads, que se llamaba Google AdWords antiguamente, ha ido evolucionando también, es decir, social ads, redes sociales. Tengamos en cuenta que en los últimos 25 años hemos pasado de tener un motor de búsqueda que era Yahoo, que no sé si te acordarás, sí. Y hemos pasado pues, a un motor de búsqueda, lógicamente, que es Google. Hemos pasado a diferentes motores de búsqueda, pues, de Bing. Hemos pasado a sistemas de publicidad, por ejemplo, como Google AdWords, Google Ads, que cambió hace unos años la marca, y hemos visto el nacer de todas las redes sociales y la publicidad que se puede hacer en todas las redes sociales. Claro. Y ahí hemos pasado de redes sociales transversales, verticales. O sea, ha sido una revolución tecnológica en los últimos prácticamente 25, 26 años. Vale. Si un despacho de abogados o una empresa pequeña a día de hoy tiene su web, pero no ha hecho nada de posicionamiento ni en Google ni inteligencia artificial, ¿cuáles serían los pasos más prácticos que tendrían que hacer? Bueno, lo primero, cualquier sitio web
que se deje rastrear por cualquier buscador, vamos a decirlo así, o por cualquier inteligencia artificial, siempre, si tiene un contenido más o menos decente, si quieres entramos en la parte decente, es decir, un contenido único, original, que hayan realizado, y siempre va a posicionar, siempre. Únicamente posicionará dependiendo de la dificultad del nicho o del sector específico de las palabras clave que se quieran posicionar, pues se posicionará mejor o peor. Lógicamente, es mejor cuando se está en primera página, en primeras posiciones, y lógicamente pues se parte de otras posiciones en base a ese enfoque de contenido que han hecho. Claro. Cuando hablas de posicionar mejor y peor, ¿es dependiendo de las palabras que has elegido? Bueno, a ver, si nos vamos a la parte técnica, lógicamente está el estudio de palabras clave, que es una elección, lógicamente, de palabras por las que quieres que encuentre, y aquí me sale la vena marketingiana. Lógicamente, pues el usuario, los grupos de usuarios, el público objetivo, que lógicamente quiere encontrar, satisfacer su necesidad, ahí viene la vena marketingiana, claro, pues tiene una forma de búsqueda, ¿no? Y esa forma de búsqueda, esas consultas que hacen en los diferentes buscadores, se traduce en esas palabras clave. Vale. Y a partir de ahí, pues hay una tipología de palabras clave, también depende mucho de la intención de búsqueda, es decir, entraríamos en una connotación ya muy específica y técnica, por no liar un poco Claro. Hemos hablado, esto es SEO, y hemos hablado también de AEO, Answer Engine Optimization, el GEO, Generative Engine Optimization. Háblanos, ¿qué es esto? Bueno, a ver, yo daría un paso para atrás, vale, para poder entender un poco el escenario, ¿no? Todos en el 2022 nos sorprendió el lanzamiento de ChatGPT o ChatGPT, y básicamente un asistente de inteligencia artificial, y ha ido evolucionando ya en los 3 años que llevamos, ¿no? Prácticamente. Entonces, básicamente, pues lo que tiene que entender todo el mundo es, oye, si hay diferentes modos de búsqueda, ¿de acuerdo? Uno de ellos, lógicamente, es la inteligencia artificial, pero no olvidemos que, por ejemplo, también se puede hacer posicionamiento en Amazon para diferentes productos, no, claro, obviamente un bufete de abogados, claro, pero se puede hacer posicionamiento en Amazon, se puede hacer posicionamiento en redes sociales, pues dentro de, pues por ejemplo, Meta, Facebook, Instagram o, por ejemplo, TikTok. ¿En LinkedIn se puede hacer? En LinkedIn, por supuesto, claro que sí. O sea, al final, donde hay un motor de búsqueda es donde hay una cajita que puedes realizar una búsqueda, independientemente sea un buscador genérico como puede ser Google o un buscador específico de una red social transversal como puede ser LinkedIn. Vale. Entonces, a partir de ahí aparece la inteligencia artificial y básicamente hay que entender que es un software que sale o que aparece, ¿de acuerdo?, para ayudar, por eso se llama asistente, a lo que es la búsqueda de esa información que tiene el usuario, ¿no? Bueno, luego podemos, si quieres, comentar la parte de los agentes de IA, pero bueno, vamos a entender un poco la radiografía, ¿no? Y que eso ha sido una evolución, ¿de acuerdo? Un desarrollo evolutivo. Entonces, a partir de lo que es la inteligencia artificial, como conocemos, digamos, casi todo el mundo, pues básicamente pues tú tienes diferentes asistentes, hay diferentes motores de inteligencia artificial y esos asistentes lo que te ayudan es básicamente a realizar tareas que si se hacen de forma automatizada e independiente, ya hablaremos de los agentes de inteligencia artificial, y por descontado todo lo que es la parte de, oye, pues búsquedas, y básicamente que antes eran frases de búsqueda, pues dices, oye, ¿cómo hacer una tortilla de patata? ¿No? Pues y llevar un ejemplo muy sencillo. Sí. Y te explica, bueno, pues ingredientes, pasos y demás. Al final las inteligencias artificiales todas han tenido un entrenamiento, y ese entrenamiento se ha basado del contenido que está en Internet, claro, lógicamente en los sitios web. Claro. Por ejemplo, si yo, es un ejemplo que pongo muy a menudo, ¿no? Si hago la pregunta, ¿quiénes son los abogados líderes, derecho mercantil o arbitraje? Esa respuesta lo que está cogiendo es de Google, de una serie de parámetros, ¿no? Depende, porque hay que entender que, por ejemplo, hay muchas veces que se mete dentro de lo que es el mismo conjunto a las diferentes IAs que hay. Por ejemplo, ChatGPT, Gemini, como si quieres que lo hablemos con términos ingleses americanos. Luego tenemos también, pues, por ejemplo, Perplexity. Perplexity es un buscador con inteligencia artificial, que muchos piensan que es inteligencia artificial, como puede ser ChatGPT, pero no es así. Son diferentes herramientas, aunque sea dentro de
del mismo ecosistema, ¿no? Entonces, en el caso de, por ejemplo, de un bufete de abogados, a lo mejor la búsqueda o prompt que haría la persona que quiere contratar los servicios de un bufete no es cuál es el más líder, sino, oye, tengo este problema, ¿cómo lo puedo solucionar? Claro. Entonces, la IA, lógicamente, que es una tecnología que aprende, lógicamente, de la interacción con los seres humanos, pues, lógicamente, pues lo que va a hacer es buscar fuentes de referencia para decir, oye, mira, pues estas fuentes de referencia, a través de este contenido, lo analiza y lo que me ha preguntado el usuario, le intento dar la mejor respuesta. Inclusive, vamos a decir así, que puede alucinar en ciertos momentos. Vale. ¿De acuerdo? Por eso hay varias variantes y varias versiones, por decirlo de algún modo, de los diferentes motores de búsqueda. Tienes, por ejemplo, en ChatGPT, tienes la 4 Mini, la 4O, la 5, que ha salido hace poquito, tienes en Gemini diferentes, es decir, dentro de las propias IAs tienes diferentes modelos, vamos a decirlo así, que tienen diferentes funcionalidades. Vale. Entonces, básicamente, pues, digamos que para una búsqueda, un prompt, que se denomina así, dentro de la inteligencia artificial, de, oye, ¿cuál es el mejor bufete? ¿Cuál es el mejor local? ¿Cuál es el mejor lo que sea? Pues básicamente lo que hace es busca esas referencias de información que ha estado entrenada y, lógicamente, la información actualizada que pueda obtener, y a partir de ahí, pues, lógicamente, pues mostrar la mejor información para esa búsqueda que ha hecho el usuario. Vale. Lo que hemos visto también, que para que esa web o el contenido de la web pueda indexarlo, digamos, y la inteligencia artificial, hay que tener hay que trabajar algunos parámetros de la propia web, ¿no? ¿Cuáles serían? Básicamente, a ver, digamos que igual que en el SEO tradicional tienes una serie de factores on page, que se dice, que es en el propio sitio web, y también tienes otros fuera. En la inteligencia artificial, dependiendo qué motor de inteligencia artificial, pues lógicamente pues se utilizarían unos u otros. Pero básicamente hay que entender desde el punto de vista global que un sitio web pasa a ser una fuente de contenido. Yeah. Entonces, lógicamente, cuando nosotros en analítica hacemos un análisis, tú tienes diferentes fuentes de tráfico, orgánico, de pago, redes sociales, por enlaces que son los referrals, etcétera, ¿no? Entonces, al final tú vas a tener una nueva fuente de tráfico que hoy por hoy, por ejemplo, Google Analytics a las IAs las entiende como referral, como que vienen por un enlace, que técnicamente es correcto, ¿de acuerdo? Es decir, tú cuando haces una pregunta a la IA, insisto, independientemente de cuál sea, tendrías que ver la particularidad de cada una, pues lógicamente tú ves la información y en ese momento, si tu necesidad de información se ha quedado satisfecha, abandonas lo que es, en este caso, la búsqueda. Eso se denomina un clic cero, vale, ¿de acuerdo? Porque estás viendo información de una marca, pero no estás yendo a su sitio web, y esa información ha provenido del sitio web de la marca, aunque el usuario no ha entrado. Vale. Entonces, digamos que el sitio web, a nivel de analítica, está dejando de recibir la visita de su usuario. Vale. ¿Vale? Y en este contexto, vuelvo a la web, ¿no? Para sí, saber sí, un poco, por lo que hemos leído y hemos visto, hay que tener un apartado de preguntas-respuestas que un poco ayudar a la IA en ese pregunta y respuesta. Básicamente, en esa fuente de contenido, sí, ¿vale? Que la IA va a consultar, lógicamente, a lo que está enfocado, en este caso, sería un bufete de abogados, pues puede estar enfocado en casos de éxito, no lógicamente diciendo nombre y apellidos, que tenemos la RGPD por ahí andando, ¿de acuerdo? Exacto. Pero sí puedes hablar, por ejemplo, de casos de éxito, puedes hablar de preguntas de un servicio específico. Aquí hablamos de también la especialidad que tenga el bufete, pues si es penal, si es administrativo, lo que fuera, ¿de acuerdo? Y lógicamente, pues hay que generar preguntas y respuestas de dos tipos. Unas preguntas y respuestas específicas del servicio que puede contratar o que puede satisfacer el problema que tiene el usuario o el posible cliente, vamos a decirlo así, y luego también unas preguntas frecuentes que pueden encontrarse de qué significa algo. Claro. Es decir, ¿qué es una demanda? Más básico. Claro, digamos como si fuese una Wikipedia, vamos a decirlo así, pero que tienes en tu sitio web. Ojo, no estoy hablando de generar una Wikipedia, ni mucho menos. Claro. Pero digo que dentro del análisis que debes hacer
de tu público objetivo, de, oye, ¿cómo busca? ¿Qué necesidades de información tiene? Tienes que casarlo con tus propuestas de valor como bufete, tienes que casarlo con los beneficios que tú puedes proporcionar y luego no olvidemos las propuestas de valor que tú das respecto a otros bufetes. Claro, claro. Y en base a ese contenido, pues se hace ese matching, digamos, en los motores que sean y da las respuestas, lógicamente, a ese usuario a la necesidad que tiene. Vale. O sea, sería como crear un apartado adicional a, ¿no? Bueno, a ver, ahora mismo técnicamente no es generar un apartado único, sino que el sitio web pasa a ser, como decía, una fuente de contenido, con lo cual hay que darle un enfoque global al sitio web. Vale, no es crear una sección de preguntas frecuentes. Sí, pero eso diríamos que es una pata. Vale. Por decirlo así sencillamente. Pero hay que tener esa pata. Sí. Hay que tener y, lógicamente, a ver, si por ejemplo nos vamos a Gemini, que lógicamente es como sabéis, Google, hoy, ahora mismo, en este instante, pues en todas las búsquedas informacionales, es decir, quiero saber algo, o transaccionales, me sale un apartadito en el buscador, que aparece un texto que se puede desplegar y ese texto o ese contenido que te está explicando en la propia página de resultados, luego viene el SEO tradicional, ¿vale? Básicamente te dice qué fuentes de referencia ha tomado para darte esa información. Y de esas fuentes de referencia es donde tenemos o se debe intentar posicionar a lo que es lógicamente la marca, en este caso el bufete que fuere, para que le tome como referencia para esa respuesta que está dando en ese momento al usuario, insisto, en las overviews, que es lo que está hoy por hoy en Google. Si vamos a un proceso al futuro, tenemos ENAEO, que es respuesta en los asistentes de inteligencia artificial. ¿Que Gemini es un asistente de inteligencia artificial? Sí, lo es, pero justo en el buscador tiene una especialización, vamos a decirlo así. Si nos vamos a un Gemini a la app o nos vamos a un ChatGPT, también esas fuentes de referencia son importantes, pero no nos va a citar tan claramente como en el buscador. Sí va a ir más a, oye, pues dime 4 gabinetes o 4 bufetes de abogado especializados en penal, vamos a poner el ejemplo, ¿no? Pues decir, pues mira, este y este. Y ahora el usuario, pues el siguiente prompt que puedo hacer es, oye, y que estén en Madrid. Pues tienes, y puede variar la búsqueda, no sé si me explico. Claro. No, toda esa información no solamente es de un apartado del sitio web, sino que tú tienes que geolocalizar tu negocio. Si tienes diferentes bufetes a lo largo de España, pues tendrás, efectivamente, tendrás que hacer esa geolocalización de cada uno de ellos. Y, lógicamente, relacionarlo con la especialidad jurídica que tengas. Vale, ese es un apartado en relación al contenido. Después hemos visto, hay que cambiar la estructura de la web. ¿Cómo? Buena pregunta y voy a intentar ser muy... Práctico. Muy entendible, vamos a decirlo así. Para entender, si nos vamos a 1998, Google tenía un método de rastreo de conocer el contenido de los diferentes sitios web que no ha variado hasta junio de este año. ¿De acuerdo? Estamos hablando de 27 años. Entonces, ¿ha cambiado? ¿Por qué? Porque ha cambiado por un método de rastreo basado en vectores que se llama Movera. No vamos a meternos ahí más para no liarte ni liar a nadie, ¿vale? Entonces, básicamente, ¿rastrea el HTML como está hecho un sitio web? Sí, pero lo que ahora estamos hablando es que se puede generar dentro de la misma página bloques de contenido que pueden satisfacer esas preguntas específicas que se puede hacer dentro del asistente de IA. Entonces, no es hacer contenido nuevo, ¿de acuerdo? Si se está haciendo actualmente un contenido, una estrategia de contenido en blog, se trata de modelar la información para que pueda entenderlo la IA. Por ejemplo, sería hacer una optimización de los encabezados dentro de lo que es el texto, H2, H3, y lógicamente pues enfocar una estrategia de contenido más a, como decimos en el argot, long tail, a esa frase de búsqueda, ¿no? Que casualmente tú puedes obtener en diferentes herramientas de estudios de palabras clave, da igual cual fuere, y lógicamente esas long tail son prompts posiblemente que pueda utilizar el usuario en esa búsqueda que hace. Vale. Es
que justo esta semana hemos visto en un medio americano que hablaban que los despachos de abogados están revisando la web, las estructuras que tiene esa web, por entender un poco, porque al final hay muchas excepciones, pero normalmente el formato de web de un despacho de abogados, servicios, equipo, casos, ¿no? Es más o menos... ¿Estamos hablando de cambiar esa estructura o estamos hablando del contenido de esas... Es optimizar la estructura del contenido. Es decir, en cada una de las, básicamente, cuando se realiza un sitio web nuevo, se habla de arquitectura de información, estructura del sitio y luego estructura del contenido de cada página. Vale. Y dependiendo de la funcionalidad, intención de búsqueda que tendría cada página, así hay que optimizar esa estructura de contenido. Básicamente, todos resumiríamos que son bloques de contenido, pero la funcionalidad sería diferente si fuese, por ejemplo, un e-commerce o fuese una web corporativa en búsqueda de leads, un bufete de abogados, ¿de acuerdo? Entonces la estructura cambiaría, aunque fuese el mismo contenido, ya, ¿de acuerdo? Cambiaría un poco de, oye, pues el típico párrafo de somos fantásticos, seccionarlo y enfocarlo a esas preguntas que puede hacer el usuario. Vale. ¿De acuerdo? Claro, aquí estamos hablando de hacer modificaciones de ese tipo enfocado a esto. Esto, digamos, que echa por tierra el trabajo SEO que se ha hecho, no, se complementa. No, porque al final tú mantienes una jerarquía de encabezados, que es lo más lógico. Tienes una palabra clave que estás enfocándote, ¿de acuerdo? Digamos, esa transición que hablaba antes, ¿vale? Hoy por hoy el AEO y luego el LLMO está todavía, hablando mal y pronto, en pañales. ¿LLMO qué es exactamente? Es optimizar a los diferentes IAs, pero para que te tome como fuente de referencia. Vale. ¿De acuerdo? Digamos que el AEO es para que te nombre en esa búsqueda o en esa consulta que hace el usuario y, lógicamente, bueno, SEO sabemos lo que es y las AEO pues ya hemos comentado también. Vale. Entonces, a partir de ahí, lo que hay que hacer es, básicamente ya hay estudios de qué público objetivo utiliza qué tipo de inteligencia artificial. Digamos que los más veteranos, vamos a llamarlos así, somos más partidarios de ChatGPT. En cambio, los muy jóvenes, hablo 20 años, ¿de acuerdo? Pues, por ejemplo, utilizan Perplexity. Insisto, Perplexity no es una IA per se, es un buscador con IA, ¿de acuerdo? Entonces, también puede haber en algún momento algún enfoque de, oye, dependiendo a qué tipo de público objetivo, qué características tiene, ¿puedo hacerlo en uno o hacerlo en otro? Sí, pero prácticamente a la hora de trabajar ese contenido, como hablábamos, lo tienes que trabajar igual. Vale. ¿De acuerdo? Lo único, al final lo que haces es una monitorización de ese posicionamiento de prompts, lo vas a hacer bien, lógicamente, en una IA o en otra. Claro. Porque he visto que se habla mucho que si el AEO se va a comer al SEO, que después hay otras teorías que realmente que esto puede ser digamos, un hype, un momento de moda, una tendencia que puede desaparecer, no lo sé. A ver, si damos ese paso para atrás y vemos el escenario, al final esto, pues es un paso adelante que ha dado Google. Y que básicamente, nos guste o no nos guste, es el buscador más utilizado a nivel mundial. Total. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ahí, Google ha dado ese paso y ha dicho, oye, vamos a cambiar la página de resultados de Google. Hacia donde estamos yendo es a un AI Mode o modo AI, que básicamente va a ser un buscador, pero en vez de tal como lo conocemos, ya están en pruebas en Estados Unidos, es un cajón de búsqueda, como podría ser un asistente de inteligencia artificial. Y, lógicamente, de ese cajón de búsqueda va a ir pues diferentes tarjetitas, como podemos ver muchas veces en el móvil, que son las referencias de esa respuesta. Entonces, vamos a pasar de luchar por 10 posiciones en primera página en el SEO, llamémosle convencional o tradicional, como quieras, la etiqueta que quieras ponerle, vamos a pasar a la lucha de aparecer en ese texto y en una posición. Al final se están hablando de métricas como de el brand share, es decir, lo que es el compartición de marca, la visibilidad de marca, más que un posicionamiento puramente y duro, como en el SEO tradicional, de primera posición, primera página. En SEO y en AEO trabajáis con prueba y error, ¿no? ¿Cómo? Bueno, en digital
trabajas con AB siempre, sí, ¿no? siempre. Entonces, puedes hacer hasta un CRO, que es una optimización del ratio de conversión, lo puedes hacer simplemente de un modal de cookies. O sea, y lógicamente tenía exactamente lo mismo. Al final lo que haces es trabajar esos fragmentos de contenido que, vamos a ver, que troceas, mal llamadamente, ese contenido para adaptarte a esos prompts que hace el usuario y, lógicamente, esos prompts, como estás monitorizando el proyecto, pues vas viendo si va subiendo o va bajando, si va siendo aceptado, si no, y vas haciendo, lógicamente, ajustes, vale. por decirlo de algún modo global. Otra diferencia que yo veo entre Google y una IA, ¿no? Y aparece una IA que una IA, un ChatGPT, no te da resultados en tiempo real, sino que ahí como a lo mejor en búsquedas te da información. Alguna vez me ha pasado que, oye, yo puedo buscarte, pero mi memoria es hasta tal fecha, no puedo... Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. O sea, ahora mismo, cuando entiendo que te refieres en tiempo real, de qué está ocurriendo ahora mismo, ¿no? Claro, que en Google lo puedes tener y, sí, y claro. en una IA no tienes... Bueno, en Google lo tienes porque hay medios. Si ponemos un ejemplo muy básico, el número de la Lotería Nacional, el gordo de la Navidad. Que abres cualquier periódico y prácticamente a minuto, cada minuto, te va diciendo, pues ya ha salido el tercero, ya ha salido, y lo estás viendo, ¿no? Entonces, eso es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Vale. Teóricamente, vamos a tener una aplicación, un asistente dentro de lo que es el teléfono móvil, el smartphone, que ahí básicamente va a estudiarnos, a entendernos y va a saber lo que nos gusta. A ver, hoy por hoy el sistema de publicidad de Google nos escucha perfectamente las conversaciones que tenemos ahora mismo en el smartphone. Bueno, yo no, que lo tengo apagado, pero en el caso, si alguno que está extendido se está escuchando, y a los 2-3 días te están apareciendo, sin tú buscarlo, en tu consumo de contenido, sea a través de una red social, sea a través de un medio, te aparece ese contenido y dices, pero, a ver, si estaba hablando ahora del gordo de la Navidad, ¿cómo es posible ahora que en 2-3 días me salga administración, Pepito? Tenemos el que va a tocar, no sé, lo que sea, ¿no? Entonces, eso ya existe. Vale. Es cuestión de tiempo. Pero es verdad que yo el primer paso que haría sería, independientemente de contar con un especialista, ver si el sitio web que tengo es rastreable por la inteligencia artificial. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues es muy fácil. Una prueba que hemos hecho hace muy poquito, estamos trabajando para una universidad, no voy a entrar en marcas, tampoco tiene sentido, y en esa universidad que estamos trabajando es, bueno, pues para que los chavales, las personas que quieren estudiar, pues les salgan, ¿no?, los resultados, pues elija entre una, otra o la de más allá. Entonces, básicamente es preguntar a la IA. O sea, al final, el nexo de unión que tenemos con el usuario hoy por hoy, o va a ser con la IA, es la propia IA. Entonces, oye, dame por favor los resultados o dime por favor cómo está esta universidad. Pues la universidad tiene estos estudios, tal. No, dime la verdad o sé más exacto en la respuesta porque a lo mejor hay algún grado que ya no tiene, ¿no? Pues es verdad, no puedo rastrearlo, entonces ya haces una prueba técnica, puedes hablar con un desarrollador perfectamente, claro, de oye, y a partir de ahí... Vale. ¿Por qué? Porque no deja entrar al robot de la IA, que fuera la que estés utilizando, me da igual, y lógicamente pues no le estás dejando leer el contenido. Vale. Hoy por hoy, pues hay por ejemplo algunos sistemas CDNs, como puede ser por ejemplo Cloudflare, que directamente tú puedes decir, oye, no quiero que entre ninguna inteligencia artificial, o quiero que entre A y no quiero que entre B. Claro, esa era mi siguiente pregunta, ¿no? Ese derecho a no ser rastreado por la IA, igual que hay un derecho al olvido, ¿no?, en Google. Sí, pero eso es como si eso en el SEO convencional. Claro. O sea, es decir, yo en el SEO convencional quiero que me encuentren cierto contenido y cierto no. Al final son estrategias de negocio, estrategias de comunicación. Eso puede ocurrir también con la IA. Sí. Al final, no quiero que mi contenido sirva para el entrenamiento de la inteligencia artificial, niegas el acceso a esos bots de entrenamiento y sí quiero aparecer, si permites que acceda ese bot para que rastree tu contenido, lo entienda y pueda contestar o pueda incluirlo en esas preguntas. Vale, también ahora mismo con todo el boom de todo esto vemos muchas formaciones de IA aplicada al SEO, hay muchas agencias. ¿Cómo distinguir cuando no tienes información? Si yo quisiera contratar una agencia para eso, ¿cómo puedo distinguir? Si puedes decirnos de lo que realmente... Como bien sabes, yo soy profesor también
algo que bueno, ha sido muy vocacional, transmitir un poco los conocimientos que vas adquiriendo al final con la experiencia, con los años. Yo, por ejemplo, ayer recientemente terminaba un módulo de SEO y les he metido ya la parte de bueno, pues AEO y el MMO, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que conocerlo ya. O sea, es verdad que tú puedes hablar bajo la experiencia, pero no hay unas guidelines, no hay un manual, no hay una especialización reglada, vamos a decirlo así. Tampoco lo ha habido nunca en SEO. Entonces, digamos que el mismo humo, que creo que vas por ahí, ¿no? Vas a tener en todos los sectores y en todos los servicios que se pueden captar. Igual que hay un fontanero, con perdón y con el respeto de los fontaneros, que no estoy con ninguna manía, puede haber fontaneros malos, pues puede haber fontaneros buenos, ¿no? Claro. Es decir, que al final un aspecto que tiene importante o que tiene muy bueno el marketing digital es que todo lo puedes medir. Entonces, ese es el punto, la base. Si tú tienes perfectamente la analítica de tu sitio web y sabes perfectamente, oye, pues tantas visitas me genera tantos ingresos o tantos leads o lo que sea, puedes perfectamente medir el trabajo que se realiza para aparecer en la inteligencia artificial. Vale. O sea, es todo totalmente medible. Es verdad que muchas veces decimos, no, es que la herramienta no termina de darme, bueno, el ROAS, por ejemplo. Pues que el ROAS lo puedes sacar a mano. Quiere decir, vale, si es un poco más del Pleistoceno, porque hay herramientas que te lo dan, pero si la herramienta falla, no es el fin del mundo. Es decir, tú tienes tu fórmula del ROAS, sacas perfectamente. ¿Puedes decir por quien no sí, el número, sí, perdón, es pues las ventas que he conseguido de un medio entre lo que he invertido por 100. Vale. Si lo quiero en valor porcentual y si lo quiero en valor absoluto, no lo multiplico por 100. Vale. De hecho, pues básicamente, si tú tienes vamos a decir, un 2 de ROAS o un 200%, me da igual, por cada 100 euros o euro que inviertas, estás obteniendo 2 en venta. Vale. Básicamente, tú mides, hablo de venta, ¿eh? Claro. Por descontado, también se puede hacer en leads, se puede hacer, por ejemplo, en contenido. Es decir, tú al final, el tiempo que inviertes o la inversión que haces en económica, vamos a decirlo así, es totalmente medible, es un costo. Has hablado de medición, ahora hay términos nuevos como Share of Model. Explícanos un poco cómo se puede medir todo esto que estamos hablando. Vale, las propias herramientas de SEO ya están sacando módulos específicos de inteligencia artificial que te ayudan a medir, por ejemplo, el share of voice, saber la marca, cuántas veces está apareciendo, independientemente de que haga clic o no, independientemente incluso por en qué prompts, aunque no nombren la marca, en qué prompts pueden aparecer. O sea, eso es si tiene un despacho de abogados, quiere conocer cuántas veces va apareciendo, ¿cómo se mide eso? Pues básicamente lo mides, insisto, por no hacer publicidad de ninguna marca, tienes herramientas muy conocidas en el mundo del SEO que están sacando módulos. Incluso, bueno, a través de LinkedIn conocí bueno, pues una empresa que ha sacado una nueva herramienta que, bueno, han testeado, funciona bastante bien y de hecho, por ejemplo, la estoy utilizando junto con otras y al final lo que hago es intentar buscar una estabilidad y una seguridad en los datos, ¿no? Claro. Es decir, que una herramienta puede fallar, sea nueva, sea antigua. Claro. Entonces, si tienes dos herramientas y vas midiendo el mismo prompt y son muy parejos el posicionamiento, por ejemplo, o el share of voice, o el share of search, o lo que fuera, pues entonces ya tienes una estabilidad en los datos, ¿no? Puedes decirle al cliente o al jefe o a quien sabe, mira, esto es así, ¿no? Vale. También quería preguntarte, hay páginas web españolas, pero por ejemplo los despachos de abogados internacionales que tienen una web internacional y después un sitio español, ¿eso afectará también a todo esto de lo que estamos hablando? A priori, en el momento que haya una geolocalización, sí. Porque tú puedes decir, lo primero que nosotros cuando hacemos un prompt en la IA, ya tenemos una IP de conexión, es decir, una geolocalización. Estamos en España, o estamos en Francia, o estamos en el país que fuere, y por descontado tenemos un idioma. Claro. Como estamos haciendo la pregunta, ¿de acuerdo? En este caso en español. Entonces ya eso genera una connotación. Pero eso, pasaba antes en el buscador. Tú tienes una geolocalización, bien sea en tu móvil, bien sea en un PC, en un texto. La IP, es el IP, efectivamente. Entonces tienes una geolocalización y, lógicamente, los resultados difieren a si no estás geolocalizado o estás geolocalizado en otro punto. Vale. Y utilizas otro idioma.
Claro. Es un ejemplo, si yo quiero hacer un posicionamiento, me da igual donde sea, para la comunidad china, un ejemplo un poquito complicado, ¿no? De China o unas comunidades de alemanes o ingleses que hay en España, lógicamente lo haré en su idioma, pero la IP tiene que ser española. Vale. Porque si no, me va a entrar tráfico de China o tráfico, bueno, China no porque está bloqueado, pero bueno, tráfico de Reino Unido o tráfico de Alemania, que aquí no tiene nada que ver. A no ser que la decisión que haga el público, el usuario en este caso, sea en el punto de origen. Entonces tendré que hacer el posicionamiento allí. Eso es. Y por último, ¿cómo ves en los próximos 3-5 años que puede evolucionar? Si te arriesgas, 5 es demasiado. 5 es demasiado. 5 es imposible. Es como pedirme el número de la lotería, es imposible. Bueno, este año se dijo que iba a ser el año de los agentes de inteligencia artificial, que lógicamente lo está siendo. Se generan muchas automatizaciones. El año que viene, pues, deberá ser un año de propagación, vamos a decirlo así, del uso de la inteligencia artificial, más allá de, preguntar algo, claro, ¿no? O decir una receta, o lo que es el propio asistente. Aquí hay que mencionar, aunque no soy experto en ello, pero hay que tener mucho cuidado con la seguridad y con los datos. ¿Por qué? Porque ahora se ha puesto muy de moda, no, es que le doy acceso a la gente de ellos, le doy acceso a mi correo electrónico y que me conteste. Vale, está muy bien, funciona muy bien, pero digamos que estamos en el salvaje oeste. Para aquellas personas que les gusten las pelis del oeste, estamos en el salvaje oeste, ¿no? Es decir, ahora los cuatreros lo tienen más fácil para poder interceptar, por ejemplo, o acceder al correo electrónico. O sea, estamos hablando de... Sí, hablamos de hackeo. Sí, hackeo puro y duro. Entonces, por ejemplo, yo he visto pruebas con otras personas, otro equipo que trabajo, de un ChatGPT, o sea, un asistente de un sitio web, sí, con un motor de ChatGPT, con una inyección de SQL, de código, tener acceso a la base de datos. Si manejas datos sensibles, tenemos un problemón, porque si son datos de segundo o tercer nivel que determina la EPD o la RGPD, determina como datos sensibles, por ejemplo, afiliación, problemas de salud, ese tipo de cosas, pruebas de análisis. Cuidado. Vale. Cuidado. ¿Algún último consejo para un despacho de abogados, para la comunidad legal, en relación con esto que nos viene? Contenido y expertise. O sea, básicamente, aquí llegará pues, el letrado que diga, yo es que estoy empezando. Bueno, pues habrá que empezar con las experiencias que vayas teniendo o incluso pues a describir cómo debían ser los servicios de. Es decir, siempre contenido, enfocarlo siempre al público objetivo, siempre. Pero con esas connotaciones del motor de búsqueda, en el caso de SEO, o el motor o software de IA, en el caso de la inteligencia artificial. Muy bien, muy interesante, Juan. Muchas gracias. Nada, a ti. Placer.